El viento frío de la mañana soplaba por las calles llenas de gente, mientras las personas se apresuraban hacia sus compromisos diarios. En medio de ese constante ir y venir, un joven rico se destacaba. Con su traje impecable, zapatos relucientes y un reloj de oro, caminaba con un aire de superioridad, sintiéndose mejor que los demás. Todos los días, al doblar la esquina de la avenida central, que siempre estaba llena de gente, fijaba la vista en un anciano que ya era parte de su paisaje cotidiano. Un hombre sin hogar, encorvado y vestido con ropa gastada, sentado al lado de un cartón. Sus manos curtidas por el trabajo duro y su mirada triste y cansada contaban historias que nadie se detenía a escuchar. El joven rico, con una sonrisa de desprecio, no perdía la oportunidad de menospreciarlo. ¿Cómo llegaste a este punto? Su voz tenía un tono irónico. La vida no ha sido fácil para ti, ¿verdad? Y, riendo en voz alta, seguía su camino, satisfecho con lo que había dicho. El hombre sin hogar, sin embargo, permanecía en silencio. Sus ojos, a pesar de estar cansados y profundamente tristes, observaban atentamente cada movimiento de aquel joven arrogante. Soportaba las crueles palabras con mucha calma, como si estuviera esperando algo. Mientras el joven rico se alejaba, una sensación de incomodidad comenzaba a surgir en su corazón. Algo en la mirada de aquel anciano lo perturbaba. Pero pronto volvía a su rutina diaria y esa sensación pasaba. Y así, día tras día, la escena se repetía. Un intercambio de insultos de un lado y una resistencia silenciosa del otro. Un día, algo inesperado sucedió. La rutina de desprecio se había convertido en un hábito para el joven rico. Todas las mañanas, al salir de su lujoso apartamento, caminaba hacia su oficina en el centro de la ciudad. Al acercarse a la esquina de la avenida central, ya se preparaba mentalmente para lo que consideraba la mejor parte de su mañana. Ahí estaba, siempre en el mismo lugar, el anciano sin hogar, con su ropa sucia y desgastada, y una mirada que parecía ver el alma de quienes pasaban por allí. «Buenos días, miserable. ¿Sigues aquí? Pensé que ya habrías renunciado a vivir», decía el joven rico con una sonrisa maliciosa, deteniéndose por unos segundos frente al anciano. El sonido de la risa sarcástica del joven rico se esparcía por la calle, mezclándose con el ruido de los coches y las conversaciones rápidas de las personas que pasaban. El anciano sin hogar nunca respondía, siempre permanecía callado. Sus ojos, a pesar de todo el sufrimiento que enfrentaba, mantenían una calma impresionante, mientras miraba al joven rico. A veces, el anciano solo inclinaba ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía percibir. El joven, satisfecho con su acto diario, seguía su camino, sintiéndose poderoso y superior a los demás. Al humillar a ese pobre hombre indefenso, sentía una gran satisfacción, como si eso confirmara su poder y control sobre la vida. Sin embargo, había algo en los ojos de aquel anciano sin hogar que lo dejaba intrigado. Y aún durante las reuniones y tareas del día, la imagen de ese hombre sentado en la acera volvía a su mente, trayendo una sensación de incomodidad que no sabía explicar. Había algo en el silencio del anciano, en su forma de mirar, parecía llevar un mensaje oculto, una verdad que el joven no podía comprender, pero que lo inquietaba cada vez más. Y así, el ciclo se repetía, hasta que un día, en el trabajo, un problema inesperado sacudió la confianza que el joven siempre había tenido. Ese día sería diferente. El anciano sin hogar, que parecía invisible para la mayoría, tenía una historia que pocos conocían. Años antes, había sido un empresario exitoso, con una carrera brillante y una familia que amaba profundamente. Era conocido como Roberto, un nombre que ahora estaba olvidado en las calles. Roberto venía de una familia sencilla, pero con mucho esfuerzo y dedicación, consiguió una beca en una de las mejores universidades del país. Se graduó con excelentes notas y su talento pronto lo llevó a la cima en el mundo de los negocios. Era admirado por muchos y parecía tener todo lo que alguien podría desear. Roberto se casó con Isabel, el amor de su vida, y juntos construyeron una vida feliz. Tuvieron 2 hijos, Arturo y Evelyn, y su familia era su mayor alegría. Pero entonces una tragedia sucedió. Un accidente de coche le arrebató la vida a Isabel y Evelyn de repente, dejando a Roberto y Arturo devastados. El dolor de perder a su esposa y a su hija de una sola vez fue abrumador. Arturo, que estaba muy unido a su madre y a su hermana, quedó muy afectado. Incapaz de lidiar con el dolor, se involucró con personas equivocadas y pronto quedó atrapado en el mundo de las drogas. Roberto, ya destruido por la pérdida de su familia,
vio cómo su hijo se alejaba cada vez más, hasta que trágicamente Arturo, su único hijo, perdió la vida. Con el corazón roto y sin fuerzas para seguir adelante, Roberto comenzó a beber para intentar aliviar el dolor. Lo que comenzó como una forma de escapar del sufrimiento, rápidamente se convirtió en una adicción. La depresión tomó control de su vida y en poco tiempo perdió todo lo que había construido. Su carrera, su casa y su dignidad desaparecieron, dejándolo en las calles, un hombre quebrado por el destino cruel que la vida le trajo. Ahora, ahí estaba, invisible para la mayoría, pero con una historia de pérdidas y dolor que nadie podría imaginar al verlo sentado en la acera. A pesar de todos los acontecimientos, Robert encontraba pequeños signos de esperanza que lo ayudaban a seguir adelante. La mirada profunda y penetrante de aquel hombre en la calle había dejado una marca en su mente, una duda que no podía apartar. Mientras caminaba hacia el trabajo intentando recuperar su compostura, no podía dejar de pensar en ese momento. ¿Qué había en esa mirada que lo había sacudido tanto? Por primera vez, se sentía inseguro respecto a su propia superioridad, algo que siempre había creído tener. Perdido en sus pensamientos, llegó a la oficina, donde el día apenas comenzaba. Las presiones y responsabilidades empezaron a acumularse, y notó que, a diferencia de otras veces, su confianza estaba debilitada. El ambiente de la oficina estaba agitado, con personas caminando apresuradas y conversando en voz baja. Las paredes de vidrio reflejaban la luz del sol, mientras ejecutivos en trajes elegantes se movían de una reunión a otra, enfocados en sus tareas. El joven, intentando mantener su postura confiada, entró en la sala de reuniones principal, donde le esperaba una presentación importante. Pero sentía que algo estaba diferente. La incomodidad que había comenzado en la esquina con aquel hombre no lo dejaba en paz. Una sensación de ansiedad crecía dentro de él, carcomiendo su confianza. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio en su comportamiento. Algunos intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada, prefiriendo creer que la tensión se debía a la responsabilidad del día. La reunión comenzó y las luces se apagaron para la proyección de los diapositivos. El joven intentó concentrarse, pero las palabras del hombre sin hogar volvían a su mente. ¿Crees que eres mejor que yo? Esa frase, simple pero poderosa, te repetía en sus pensamientos, como si estuviera martillando su conciencia. Cuando llegó su turno de presentar, se levantó y caminó hasta el frente de la sala. Todas las miradas estaban sobre él, esperando la seguridad y claridad que siempre había demostrado. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su voz estaba temblorosa. Tartamudeó, perdió el hilo de la presentación. Por un instante, el silencio incómodo llenó la sala. Los rostros de los ejecutivos estaban serios, y él podía sentir el peso de las expectativas sobre él. Uno de los directores, percibiendo la situación incómoda, interrumpió y preguntó con preocupación: ¿Estás bien? Esa simple pregunta, hecha con sinceridad, solo aumentó la sensación de inadecuación del joven. Intentó retomar el control de la situación, pero la presentación ya estaba comprometida. Las miradas de sorpresa y decepción de sus colegas y superiores lo impactaron como nunca antes. Cuando la reunión terminó, salió rápidamente de la sala, sintiendo su rostro arder de vergüenza. Se encerró en su oficina, intentando entender lo que había sucedido y por qué estaba tan alterado. Las emociones que había ignorado durante tanto tiempo ahora estaban claras, y se sentía perdido, sin saber cómo lidiar con ellas. Su confianza, que antes parecía inquebrantable, se estaba desmoronando, y la imagen que tenía de sí mismo ya no era la misma. El recuerdo de la mirada de aquel hombre sin hogar y de sus palabras seguía perturbando al joven durante el resto del día, como si hubieran sembrado una duda incómoda en su mente. En ese instante de vulnerabilidad, comenzó a notar algo diferente dentro de sí. Por primera vez, un poco de empatía surgió por el hombre sin hogar al que solía despreciar todas las mañanas. Una pequeña voz dentro de él comenzaba a sugerir que quizás la vida era más que solo estatus y riqueza. Sabía que pronto tendría que pasar nuevamente por la esquina donde Robert siempre estaba. Pero ahora había una sensación diferente en su corazón, algo nuevo y desconocido. Cuando comenzó a anochecer, el joven rico salió de la oficina. El peso del día era evidente en sus hombros caídos y en sus pasos más lentos. La avenida, normalmente iluminada y llena de gente, parecía más sombría y silenciosa de lo habitual.
La postura altiva y arrogante que siempre llevaba parecía haber sido reemplazada por una actitud de reflexión e incertidumbre. Al acercarse a la esquina, sus ojos automáticamente buscaron la presencia familiar de Robert. Y allí estaba, el hombre sin hogar, sentado en su lugar habitual, con ese semblante tranquilo y mirada atenta que nunca parecía cambiar. Cuando los ojos del joven encontraron los de Robert, algo diferente sucedió. En lugar de ignorar o despreciar, el joven sintió una extraña conexión, un intercambio silencioso de sentimientos. Esta vez, no pudo pronunciar las palabras de desprecio que eran comunes, y Robert, notando el cambio, esbozó una leve sonrisa, como si entendiera lo que estaba ocurriendo dentro del joven. Rompiendo el silencio, Robert dijo, «Buenas noches», con una voz ronca pero sorprendentemente acogedora. El joven, aún sacudido por todo lo que había sucedido durante el día, se detuvo por un momento, sorprendido por la inesperada amabilidad. Respondió solo con un movimiento de cabeza, sin poder encontrar las palabras. Robert lo observó y dijo, «Hoy pareces diferente». En sus palabras no había sarcasmo, solo curiosidad y una ligera preocupación. El joven rico se sintió desconcertado. Nunca se había sentido tan expuesto, tan fuera de control. No sabía exactamente qué decir, pero sintió una necesidad urgente de hablar, de tratar de entender la confusión que dominaba sus pensamientos y emociones. «Fue un día difícil», admitió finalmente, con una voz baja, casi como si estuviera confesando un secreto. Nada salió como esperaba. Robert miró al joven con una mirada firme y comprensiva, y dijo, «A veces, la vida nos pone a prueba, nos enfrenta a desafíos para que podamos aprender algo que necesitamos saber». Lo dijo con una voz cargada de una sabiduría que solo puede provenir de alguien que ha pasado por muchas dificultades y dolores. El joven, que siempre humillaba a Robert, comenzó a cuestionar sus propias actitudes. Se preguntó quién era realmente para juzgar a los demás y se dio cuenta que sabía muy poco sobre las dificultades que cada persona enfrentaba. Al ver la duda en el rostro del joven, Robert decidió seguir hablando. «Cada uno de nosotros tiene una historia, un viaje que moldea quiénes somos. A veces, la verdadera fortaleza está en aceptar nuestras debilidades y aprender de ellas». Esas palabras quedaron en la mente del joven mientras se alejaba, lleno de pensamientos y con un peso en el corazón. Sentía que algo estaba cambiando dentro de sí, pero no sabía cómo manejarlo. Mientras caminaba por las calles iluminadas, se dio cuenta de que el próximo día traería nuevos desafíos y, tal vez, nuevas oportunidades para entender más sobre sí mismo, sobre Robert, el hombre al que siempre había despreciado. Esa noche, el joven tuvo dificultades para dormir. Las palabras de Robert seguían en su mente, como un eco imposible de ignorar. Se preguntaba qué significaban realmente esas lecciones que la vida está tratando de enseñarle. Los recuerdos de un día difícil en el trabajo se mezclaban con la mirada de Robert, creando una confusión de sentimientos que no podía controlar. Acostado en su cómoda cama, comenzó a recordar su propia infancia. Siempre había creído que su éxito era fruto de su esfuerzo y determinación, pero ahora recordaba los momentos en que recibió ayuda y apoyo de las personas a su alrededor. Pensó en sus padres. Trabajaron duro para brindarle las mejores oportunidades. Ellos habían enfrentado muchas dificultades, pero nunca perdieron su humanidad. Nunca se dejaron endurecer por la vida. Con estos pensamientos, el joven comenzó a preguntarse si, en su búsqueda del éxito, había olvidado el verdadero significado de ser humano. Robert, con su sabiduría silenciosa y dignidad, parecía haber despertado estas preguntas profundas dentro de él. Comenzó a darse cuenta de que tal vez no era tan diferente de Robert como le gustaría creer. Levantándose de la cama, fue hasta la ventana y miró las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. De repente, se sintió pequeño ante la inmensidad del mundo y de las vidas que se cruzaban en él. Un sentimiento de humildad comenzó a crecer en su corazón, un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. A mañana siguiente, se despertó con una nueva determinación. Sentía que necesitaba entender más sobre Robert y sobre la vida que él llevaba. Necesitaba descubrir qué hacía que Robert soportara las humillaciones diarias con tanta dignidad. ¿Qué sabía él sobre la vida que el joven aún no había comprendido? Al salir de casa, el joven sintió una mezcla de ansiedad, curiosidad. Caminaba por las calles con una mirada diferente, observando a las personas a su alrededor de una nueva manera.
Ya no eran solo figuras pasajeras en su vida, sino individuos con sus propias historias, sus propias luchas. Cuando llegó a la esquina donde Robert siempre estaba, se detuvo. Observó a Robert, el hombre sin hogar, con una empatía que no había sentido antes. Robert estaba allí, sentado como de costumbre, pero esta vez, el joven no sintió la necesidad de humillarlo. En su lugar, sintió una profunda curiosidad, un sincero deseo de conocer al hombre detrás de esa apariencia cansada. ¿Puedo sentarme?, preguntó el joven, su voz ahora llena de respeto. Robert levantó la mirada, sorprendido, pero después de un momento esbozó una leve sonrisa y asintió con la cabeza, permitiendo que el joven se sentara a su lado. Cuando el joven se sentó junto a Robert, sintió algo extraño. Algo dentro de él estaba cambiando. El encuentro con Robert parecía el comienzo de un camino que podría ayudarlo a entender mejor tanto la vida como a sí mismo. En los días siguientes, el joven comenzó a conversar con Robert con más frecuencia. Con cada nueva conversación, surgía un vínculo inesperado entre los dos. El joven pronto se dio cuenta de que Robert no era solo un hombre sin hogar, sino alguien con una vida y una historia mucho más difíciles de lo que imaginaba. Una tarde, Robert comenzó a hablar más sobre su pasado. El joven rico lo escuchó con atención. Robert contó cómo, después de una serie de tragedias, su vida había cambiado drásticamente. Habló sobre la pérdida de su familia y el colapso de su carrera, que lo dejó en una situación difícil, pero también cómo todo eso le enseñó lecciones importantes sobre el verdadero significado de la vida. Pensativo y con una mirada triste, Robert dijo: ¿Sabías que dirigía una gran empresa? Estaba en la cima, creía que el éxito solo se trataba de tener dinero y poder, pero de repente lo perdí todo. Cuando piensas que ya has pasado por lo peor, la vida puede sorprenderte con nuevos desafíos. El joven quedó impactado. Nunca había imaginado que Robert había tenido una vida tan similar a la suya, pero en una realidad completamente diferente. La diferencia entre la vida de lujo del joven y la vida difícil de Robert parecía casi surrealista. La historia de Robert no solo trataba sobre la pérdida, sino también sobre la resiliencia y el autodescubrimiento. Aprendí, dijo Robert, que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, está en encontrar paz y propósito. Incluso cuando enfrentamos dificultades, cada persona que encontramos tiene algo que enseñarnos, aunque no sea fácil verlo. Estas palabras tocaron profundamente al joven. Comenzó a preguntarse sobre el verdadero significado de una vida con propósito. La historia de Robert lo estaba ayudando a ver la vida de una manera diferente y a buscar algo más significativo que el simple éxito financiero. Con el tiempo, el joven se dio cuenta de que Robert no solo era una lección viva, sino también un misterio que desafiaba sus ideas anteriores. Comenzó a investigar más sobre la vida de Robert y a buscar conexiones entre las historias que Robert contaba y su propia vida. Durante estas investigaciones, encontró detalles sorprendentes que vinculaban a Robert con su pasado de maneras inesperadas. Estos descubrimientos comenzaron a abrir nuevas posibilidades para el joven. Se dedicó a entender mejor la verdadera historia de Robert, sumergiéndose en sus investigaciones y explorando nuevas perspectivas. El joven sintió una mezcla de curiosidad y urgencia, ansioso por descubrir qué más podría aprender de Robert, cómo eso podría cambiar su propia vida. El joven rico se volvió cada vez más curioso por entender la conexión que tenía con Robert, el hombre sin hogar. Pasaba horas revisando archivos antiguos, examinando registros de empresas y conversando con personas que conocían a Robert antes de que lo perdiera todo. Fue durante una de estas investigaciones que hizo un descubrimiento sorprendente. En un antiguo reportaje de periódico, encontró una foto de un elegante evento corporativo. Robert estaba en la imagen, vestido con un traje sofisticado y mostrando una sonrisa de confianza. El joven reconoció inmediatamente el evento porque había asistido a él años atrás, cuando aún estaba comenzando su carrera. Lo que más le impactó fue ver, junto a Robert, a un hombre que había sido su mentor al inicio de su carrera. Un hombre que le había ofrecido consejos importantes al comienzo de su trayectoria profesional. Era un mentor muy renombrado y conocido por todos. El mentor había mencionado casualmente que tenía un antiguo socio de negocios que estaba enfrentando grandes dificultades. Pero el joven nunca imaginó que ese socio fuera Robert. Movido por la curiosidad y la necesidad de entender mejor la situación, el joven buscó al mentor.
que ahora vivía tranquilo en una pequeña casa en el campo. Nervioso y lleno de expectativas, pidió una reunión para hablar sobre el pasado y, en particular, saber más sobre Robert. Cuando se encontraron, el mentor, un hombre de cabello gris y mirada amable, observó al joven con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Y dijo, ¿estás interesado en la historia de Robert? Comentó. Él era uno de mis mejores amigos y socios. Trabajamos juntos en muchos proyectos y lo consideraba como a un hermano. Pero luego ocurrió una tragedia terrible. Con un tono de voz pesado, el mentor comenzó a relatar la historia de Robert, revelando aspectos que el joven nunca podría haber imaginado. Robert no solo perdió a su familia y su carrera, sino que también enfrentó una serie de injusticias y obstáculos que lo llevaron a un abismo de desesperación. El mentor habló con una profunda tristeza sobre el devastador impacto que fue para Robert perder a toda su familia. Escribió cómo Robert luchó contra la depresión, una batalla silenciosa y solitaria, y cómo terminó perdiendo todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Cada palabra del mentor golpeaba al joven como un martillo. Podía sentir cómo la historia de Robert se entrelazaba con su propia vida, de una manera que nunca antes había experimentado. La revelación de que Robert, antes de la pérdida, había sido un hombre exitoso y un ejemplo de determinación, hizo que el joven cuestionara profundamente su propia noción de éxito y fracaso. Comprender que ese hombre, ahora un indigente, había ocupado una posición tan alta, lo afectaba de una manera que no podía describir. Con el corazón pesado y la mente llena de nuevas preguntas, el joven regresó a la ciudad, decidido a entender más sobre la vida que había llevado Robert. La conversación con el mentor había abierto una nueva capa de comprensión, y sabía que aún quedaba mucho por descubrir. La conexión entre sus vidas resultaba ser más compleja y profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Ahora sentía que necesitaba hablar con Robert una vez más, para entender mejor cómo sus propias actitudes podrían haber contribuido a la tragedia que se desarrolló. Con el corazón lleno de arrepentimiento y determinación, el joven volvió a la esquina donde Robert solía estar. El descubrimiento de que sus vidas estaban conectadas, de una manera que nunca habría imaginado, pesaba en su mente como una nube oscura. El cielo, ese día, estaba nublado, reflejando el torbellino de emociones que sentía por dentro. Sus pasos eran lentos, cada uno cargando con el peso de las recientes revelaciones. Cuando finalmente se acercó a Robert, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Robert estaba sentado en el mismo lugar de siempre, observando con calma el ir y venir de la gente. El joven sintió su corazón acelerarse. Cuando finalmente encontró el valor para hablar, su voz estaba cargada de nerviosismo, pero había una sinceridad que nunca había experimentado antes. «Necesito hablar contigo. Descubrí algo que no puedo ignorar», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Robert miró al joven con una mezcla de sorpresa y leve preocupación. Hizo un gesto amable, invitando al joven a sentarse a su lado. «Claro, siéntate», dijo Robert, con esa voz siempre tranquila y acogedora. El joven se sentó allí mismo en el suelo, sintiendo el incómodo asfalto bajo él, pero ignorándolo. «He descubierto algo sobre tu pasado. Encontré una foto antigua tuya en un periódico. Y descubrí que eras socio de alguien que me ayudó mucho al comienzo de mi carrera». Robert mantuvo su mirada firme, escuchando atentamente. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y comprensión, mientras procesaba las palabras del joven. No dijo nada, esperando pacientemente a que el joven continuara, lo que hizo que el ambiente se cargara aún más de una expectativa silenciosa. Robert parecía haber anticipado que algún día el joven descubriría la verdad sobre su pasado. Con un tono de voz tranquilo, pero lleno de curiosidad, Robert preguntó al joven, «¿Y qué significa eso para ti?». El joven, aún conmocionado, respondió con la voz temblorosa, «No tenía idea de que fueras una persona como yo. Pensaba que todos los indigentes habían llegado a ese punto porque nunca se habían esforzado o incluso porque querían estar en esa situación. Nunca imaginé que eras indigente por haber sufrido tanto en la vida. Ahora, sabiendo todo esto, me siento con un peso enorme por haberte humillado y juzgado, en lugar de intentar entender tu historia y ayudarte». Robert observó los ojos del joven, reflejando una comprensión profunda de la vida. Cuando el joven terminó de hablar, Robert dijo, «La vida tiene sus ironías. A veces seguimos caminos que no entendemos completamente,
pero lo que realmente importa es cómo aprendemos y crecemos con las lecciones que la vida nos ofrece. Estas palabras tocaron al joven de una manera que no esperaba. Nunca había pensado en cómo sus actitudes podían impactar a alguien tan distante de su realidad. Por primera vez, sintió el peso de sus elecciones y acciones. Comenzó a reflexionar sobre cuánto afectaban a los demás. Robert, entonces, comenzó a contar más sobre su vida, sus pérdidas y superaciones, pero también momentos de bondad inesperada que encontró, incluso en los tiempos más difíciles. Sus palabras eran conmovedoras, revelando tanto el dolor como la belleza de su experiencia de vida. El joven rico, mientras escuchaba atentamente, se dio cuenta de que la historia de Robert estaba llena de ejemplos de resiliencia y humanidad, lo que lo llevó a cuestionar su visión del mundo y de las personas. La conexión entre los dos se fortaleció con cada conversación, y el joven comenzó a comprender que la verdadera transformación no vendría solo del reconocimiento de sus errores pasados, sino del deseo de hacer la diferencia ahora. La idea de corregir sus acciones pasadas tomó forma en su mente. Comenzó a ver posibilidades de un futuro diferente, tanto para él como para Robert. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por conversaciones profundas y encuentros regulares, y el joven empezó a notar que Robert, sin quererlo, se había convertido en un mentor en su vida. Durante una de esas conversaciones, Robert compartió un viejo sueño. Siempre había querido crear un proyecto que ayudara a las personas a superar desafíos, algo que diera propósito a todas las dificultades que él había enfrentado. El joven, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a pensar en cómo podría ayudar a hacer realidad ese sueño. Decidido a apoyar a Robert, comenzó a planear y buscar formas de crear un refugio y un centro comunitario. Quería que ese lugar no solo fuera un refugio, sino también un espacio donde las personas pudieran encontrar nuevas oportunidades de aprendizaje y un nuevo comienzo. El plan era crear un lugar donde personas como Robert pudieran tener una nueva oportunidad, encontrando los recursos necesarios para reconstruir sus vidas. El joven se dedicó completamente a este proyecto, invirtiendo tanto su tiempo como su dinero para llevarlo a cabo. Contactó a arquitectos y especialistas en desarrollo comunitario, organizó campañas para recaudar fondos y logró involucrar a personas influyentes que se sensibilizaron con la causa. Con cada paso dado, el joven comenzó a entender más cómo la verdadera generosidad y empatía pueden transformar vidas. Robert seguía todo con una mezcla de sorpresa y gratitud, dándose cuenta de que el proyecto no solo ofrecía una nueva oportunidad para personas en situaciones difíciles, sino que también mostraba un cambio significativo en el propio joven. Era como si el joven estuviera buscando una forma de disculparse, encontrando un propósito mayor al crear algo que pudiera beneficiar a muchas personas. A medida que el proyecto avanzaba, se enfrentó no solo a los aspectos prácticos, sino también a sus propios miedos e inseguridades. La construcción del refugio y del centro comunitario requería más que recursos financieros. Necesitaba un compromiso emocional profundo y una conexión con aquellos que serían ayudados. Comenzó a frecuentar refugios y centros comunitarios, escuchando las historias de las personas que allí vivían. Esta experiencia le abrió los ojos a una nueva manera de ver la vida y el verdadero significado de ayudar al prójimo. Se dio cuenta de que, aunque el proyecto era un paso importante, los cambios más significativos surgían en las pequeñas acciones diarias, en la forma en que trataba a las personas y en las decisiones que tomaba para mejorar el mundo a su alrededor. Sin embargo, la construcción no fue fácil. El joven enfrentó diversos obstáculos, desde dificultades financieras hasta problemas logísticos. Cada desafío parecía poner a prueba su determinación e intenciones, pero continuó firme, movido por la certeza de que estaba haciendo algo realmente importante. A medida que el proyecto se acercaba a su conclusión, se dio cuenta de que la transformación que buscaba iba mucho más allá de la construcción física del centro comunitario. Descubrió una nueva forma de vivir, basada en la empatía, la comprensión y una conexión más profunda con los demás. El día de la inauguración se acercaba, y el joven sabía que este momento sería muy importante, no solo para Robert y para aquellos que se beneficiarían, sino también para él mismo. En el día de la inauguración, las calles alrededor del nuevo centro comunitario estaban decoradas con banderines y globos,
y una multitud se reunió para celebrar la realización de un sueño que, antes imposible, ahora se convertía en realidad. El joven, ahora más maduro, estaba nervioso, pero lleno de esperanza. Robert estaba a su lado, con una sonrisa satisfecha en el rostro, mientras el joven se preparaba para dar su discurso inaugural. Robert, quien había sido una fuente de inspiración y aprendizaje, ahora estaba en el centro de esta nueva etapa en la vida del joven. Se había convertido en un símbolo de superación y transformación, y su papel en el proyecto era esencial. El joven subió al escenario, sintiendo las miradas atentas de la multitud. Comenzó su discurso agradeciendo a todos los que contribuyeron al proyecto, pero pronto sus palabras se volvieron más personales y emocionales. Cuando comencé este viaje, dijo con la voz temblorosa de emoción, no estaba seguro de lo que estaba buscando. Pero al conocer a Robert y escuchar su historia, me di cuenta de que había algo mucho más profundo por descubrir. Todos enfrentamos desafíos, y la vida nos pone a prueba de maneras que no siempre comprendemos. Pero lo que realmente importa es cómo respondemos a esos desafíos. Miró a Robert. Estaba a su lado, con una profunda gratitud en su mirada. Y continuó. Robert me mostró que la verdadera riqueza no está en el dinero o en el estatus, sino en la manera en que enfrentamos las adversidades. Este centro comunitario no es solo un edificio, es un símbolo de una nueva forma de ver el mundo y de relacionarnos unos con otros. Mientras hablaba, el joven sintió una fuerte emoción y sus palabras fueron interrumpidas por una pausa para respirar profundamente. Quiero que este lugar sea un faro de esperanza para todos los que necesiten una segunda oportunidad. Y quiero que sea un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia, sin importar de dónde venimos o dónde estamos. La multitud aplaudió, y el joven sintió una sensación de realización y paz. Robert, a su lado, estaba visiblemente emocionado, con los ojos brillando de gratitud. Había sido testigo de la profunda transformación del joven, y ahora veía un sueño que comenzó como un simple gesto de empatía y solidaridad. El evento fue un éxito, pero el verdadero impacto estaba en lo que el centro comunitario representaba para la vida de las personas. Personas de diferentes orígenes estaban allí, demostrando que el cambio era posible y que la esperanza podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Al final del día, el joven y Robert quedaron en silencio, observando el movimiento alrededor del centro. La transformación de un simple espacio en un lugar de oportunidades y apoyo fue muy importante para el cambio interno que ambos habían experimentado. «Lo lograste», dijo Robert, con los ojos llenos de lágrimas. «Hiciste más que construir un edificio. Ayudaste a construir un futuro». El joven, que estaba allí reflexionando sobre todos los acontecimientos, sonrió y respondió: «Lo hicimos juntos, y esto es solo el comienzo». El joven aún sentía en su corazón que podía hacer más por Robert, podía ayudarlo a comenzar de nuevo su vida. Después de unos minutos de reflexión, le ofreció un puesto importante en su empresa. Ahora tendría una nueva oportunidad de comenzar de nuevo y ser feliz sin necesidad de pasar por carencias y humillaciones. Al igual que todas las personas que tendrían la oportunidad de empezar de nuevo en el centro comunitario que habían creado. Mientras caminaban fuera del centro comunitario, el joven reflexionó sobre el camino que había recorrido. La lección que aprendió era clara. A veces es necesario conectarse profundamente con los demás para descubrir el verdadero sentido de la vida. La redención no proviene solo del reconocimiento de los errores pasados, sino que es importante tener la capacidad de transformar esas experiencias en algo que pueda beneficiar a otras personas y marcar la diferencia en el mundo. Cada encuentro, cada desafío y cada acto de bondad se unen para crear una visión más grande de humanidad y esperanza. Al final, lo que realmente importa es lo que hacemos con las lecciones que aprendemos, porque eso define quiénes somos realmente. Si esta historia te emocionó, tú también puedes marcar la diferencia. Comparte este video y suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Y no olvides dejar tu